poquitos datos que yo creo que siempre conviene recordar un poquito, ¿no? Primero, la definición de qué es un vino ecológico. Yo lo haría de una forma bastante corta, breve y contundente. Un vino ecológico es un vino que se elabora a partir de uvas, claro, sin utilizar fertilizantes químicos, ni pesticidas, ni herbicidas, ni insecticidas industriales. Bueno, ya está. Respecto a algunas cifras, pues decir que España es el primer productor de uva certificada ecológica a nivel mundial. Llegamos a producir hasta el 27% de la uva ecológica de todo el mundo, o sea, casi no llegamos a un tercio, pero poco nos falta, aunque somos los terceros en producción de vino, porque está por encima Francia e Italia. Simplemente practica la agroecología vitivinícola para producir uvas de mayor calidad, aunque luego no vaya a producir vino ecológico. Significa que incluso para hacer vino convencional es bueno practicar la viticultura ecológica. Me parece que es un dato bastante interesante. Se produce casi un 10% de vino ecológico a día de hoy, aproximadamente unos 4 millones de hectolitros, de los 36, 38, 40 millones que producimos en toda España. Y lo más chulo es que lo vendemos a países donde el estilo de vida y la calidad de vida es envidiable, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Suecia, Noruega, o sea, países que indudablemente siempre han ido por delante y donde casi todos nos encaminamos, porque son modelos realmente a imitar. O sea, vuelvo a repetir, hablamos de futuro y de un futuro cierto. Por lo tanto, pues, bueno, indudablemente existe una directiva europea. En el 2025 el 25% del viñedo en España tiene que ser certificado de ecológico, o sea que ya no es un futuro cierto, sino es una obligación tener que andar en esta dirección. Bueno, no os aburro con más datos, vamos a pasar entonces a las 3 conferencias. Después habrá una mesa redonda donde nos sentaremos todos y podremos preguntar, opinar e intercambiar información. Bien, pues vamos a empezar entonces con Mar Vilanova. Mar Vilanova es doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y es investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. Forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene bastante experiencia en el campo vitivinícola, realizando tanto investigaciones a nivel de viticultura como de enología, experta en aromas, autora de libros, numerosos artículos, en fin. Todo un currículum para poder disfrutar de su experiencia y de todo lo que nos tiene que contar. Compañera, aparte de amiga, compañera, estudiamos juntos cuando nos formamos a nivel de vino, pudimos compartir profesores, alumnados, viajes, en fin, toda una experiencia realmente interesante. Estoy muy contento entonces de volver a coincidir contigo, incluso en Rioja, que ninguno de los dos somos de aquí, pero una tierra tan acogedora como esta pues hace que nos juntemos de nuevo. Entonces, Mar, por favor, ella nos va a hablar del marco del cambio climático, la adaptación vitivinícola desde esta perspectiva y sobre todo con estudios muy prácticos. Así que somos todo oídos. Cuando tú quieras, por favor. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a poner la presentación, a ver si la vemos. Vale. Bueno, pues después de esta presentación maravillosa que ha hecho Antonio, amigo y compañero, y ahora sí vecinos, ¿no? Pues nada, dar las gracias a la organización, por supuesto, por la invitación para participar en estas jornadas. Me quito la mascarilla porque, bueno, estamos lejos y me es más cómodo para poder hablar. Pues eso, dar las gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, en esta tierra y en estas jornadas de la Universidad de La Rioja. Voy a desarrollar mi exposición en una de las líneas de investigación que llevo trabajando ya durante bastantes años y que trata sobre las prácticas vitícolas sostenibles y cómo afectan a la calidad de la uva
y, por supuesto, la calidad del vino, ¿no? Cómo repercuten en la calidad del vino. Durante mi exposición vais a ver que hago muchas referencias a Galicia, porque como dijo Antonio, además de ser gallega, que supongo que se me nota mucho por el acento, pues toda mi trayectoria profesional investigadora la he realizado en Galicia, tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en el CSIC. Y desde hace un año, justamente en marzo del año pasado, me incorporé al CVV aquí a Logroño, pero sigo trabajando con bodegas gallegas, con el sector vitivinícola gallego, aunque ya estoy empezando también a introducirme en el sector riojano. Bueno, quería empezar la exposición diciendo que la FAO sostiene que mientras la población mundial siga aumentando y se estima que a mediados de siglo lleguemos a ser 9.000 millones de habitantes, la producción agrícola debe seguir creciendo. Sin embargo, también se cree que el crecimiento no puede seguir como lo estábamos haciendo hasta ahora, ya que la trayectoria actual de crecimiento es insostenible. Por lo tanto, en el momento actual, la apuesta por la agricultura sostenible, que es aquella que es respetuosa con el medio ambiente, que es rentable y que es social, se convierte en una necesidad. En esta diapositiva he puesto la definición que hace la OIV sobre una viticultura sostenible, de la que, bueno, yo no la voy a leer, pero sí que he extraído una serie de condiciones que parece que son imprescindibles para que nuestro viñedo sea sostenible. Y tenemos por un lado el respeto al ecosistema, la biodiversidad, el ponerla en valor, el conservarla, el utilizarla, ser ecológico, de esto van estas jornadas, aportar calidad de los productos que hacemos, valorar nuestro patrimonio y también respetarlo, al igual que nuestro paisaje, y por supuesto que sea rentable y que sea social, es decir, la rentabilidad no se acumule en unas pocas manos, sino que sea una sostenibilidad social. En base a estas condiciones que parece que son indispensables según la OIV para tener una viticultura sostenible, deberíamos reflexionar sobre si nuestra viticultura es sostenible hoy por hoy. Por eso voy a hablar un poco de esta sostenibilidad. No sé si se van viendo las diapositivas, creo que sí. Bueno, ¿por qué? Pues porque además de no cumplir con alguna de las necesidades o requisitos que acabo de nombrar, pues nos vamos a enfrentar, y nos estamos enfrentando ya, a una serie de problemas que va a poner todavía más en riesgo la sostenibilidad en viticultura. Por un lado está el cambio climático, como veis ahí en esta diapositiva, que nos afecta y nos afectará todavía más, y nos está diciendo que tenemos que adaptarnos. Adaptarse significa cambiar nuestro comportamiento, cambiar las prácticas de cultivo, cambiar los sistemas de producción e incluso cambiar nuestra forma de movernos, de ser. El cambio climático supone una gran amenaza para un cultivo que está completamente ligado al territorio, como es el cultivo de la vid, y que aparte de demandar adaptaciones en los sistemas de producción, puede incluso llegar a requerir utilizar nuevos clones, incluso un recambio varietal. El incremento de la temperatura, como bien sabéis, lo estamos ya sufriendo, y la falta de agua va a generar cada vez zonas más áridas donde el cultivo de la vid se va a ver muy afectado. Van a aparecer zonas donde el cultivo de la vid se va a dar mejor y otras zonas donde hoy estamos cultivando, pues posiblemente tienden a desaparecer. Por eso necesitamos adaptarnos a lo que nos viene. Otro de los grandes problemas es la globalización varietal, que todos hemos sufrido y sufrimos, ya que unas cuantas variedades parece ser que son las que dominan todas las plantaciones, y esto ha provocado una estandarización de los vinos y también una falta de calidad diferenciada. Vinos que están elaborados con unas cuantas variedades en cualquier parte del mundo, en detrimento de variedades que están más ligadas al territorio y que podrían aportarnos diferenciación, tipicidad. Exceso de rendimientos, como lo veis por aquí, contaminación ambiental por abuso de agroquímicos, acumulación de riqueza en pocas manos, son otros de los problemas a los que nos enfrentamos y que ponen en riesgo nuestra sostenibilidad o un viñedo sostenible. Por lo tanto, es urgente desarrollar estrategias que nos ayuden a adaptarnos
para poder llevar adelante una sostenibilidad vitícola y que sea sostenibilidad ambiental, social y económica. Aquí en esta diapositiva pongo algunos de los puntos que yo creo que son importantes para conseguir ser sostenibles. Por un lado, es importante potenciar la diversidad genética de la vid como una herramienta fundamental para afrontar los retos de la viticultura actual. Buscar adaptación de estas variedades de nuevos ambientes a los que nos enfrenta el cambio climático. Conseguir diferenciación mediante expresión del territorio. Potenciar prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente y hacer una gestión eficiente de los recursos de forma que generen rentabilidad social. Estas estrategias, por lo tanto, nos pueden ayudar a adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas y también nos van a proporcionar calidad diferenciada, que nos haría ser mucho más competitivos en un mercado tan global, tan globalizado, ¿no? Sí me gustaría hacer hincapié en lo que es la calidad diferenciada que tanto nombro. Y realmente tenemos claro que el concepto de calidad ha cambiado en la última década. Hemos pasado de hablar de calidad o definir la calidad como uva sana y madura, teniendo en cuenta únicamente compuestos de metabolismo primario, como son los azúcares y los ácidos orgánicos, a valorarse como factores positivos las características sensoriales que aportan los productos de metabolismo secundario, muy ligados a la variedad, como son los compuestos fenólicos o los compuestos volátiles. Por este motivo, se está trabajando cada vez más en el metabolismo secundario de la planta, en estudiar todos estos compuestos y cómo afectan prácticas de cultivo, cambio climático, condiciones ambientales a esta calidad diferenciada, porque realmente son estos compuestos los que van a ayudarnos a diferenciar el producto. Bueno, por otra parte, en estos esquemas intento mostrar lo que está pasando ya y que va a pasar cada vez más. Se ha visto que el incremento de las temperaturas en los últimos años está provocando grandes cambios en la maduración y en la calidad de la uva y por lo tanto en la calidad del vino. La maduración se adelanta, ya se está adelantando en todas las zonas vitícolas. Se produce una mayor acumulación de azúcares que implica un mayor grado alcohólico en el vino, un descenso acusado de la acidez, y también empiezan a aparecer como aromas atípicos, ¿no? De compota, de caramelizados, o sea, de uva excesivamente madura. Cada vez es más difícil también conseguir esa sincronía entre la síntesis y la acumulación de compuestos de metabolismo primario y secundario. Este desacoplamiento que podéis ver en la figura de la derecha, en las diferentes fracciones que afectan a la calidad, va a dar lugar a un desequilibrio en los vinos. Por lo tanto, debemos buscar prácticas de cultivo que nos ayuden a conseguir ese equilibrio que mejore la calidad de nuestros vinos a la vez que consigamos viñedos pues, mucho más sanos de forma sostenible. Conseguir acoplar la maduración, porque si no tenemos que elegir o entre maduración industrial o maduración fenólica y aromática, porque no tenemos en el mismo momento las dos cosas. Pero bueno, para intentar buscar prácticas de cultivo que nos ayuden a adaptarnos, tenemos que conocer muy bien el medio en el que nos movemos. Sabemos que el clima, el suelo y el manejo del cultivo van a tener efectos directos e indirectos sobre el desarrollo de la planta y por lo tanto sobre la calidad. Directos porque van a afectar a la fisiología de la planta e indirectos a través de cambios que se van a producir tanto en el microclima como en el bioma. Por lo tanto, entender cómo los diferentes factores modulan el metabolismo de la planta y por lo tanto la calidad de la uva es muy importante para el desarrollo del manejo del cultivo cuando el objetivo es calidad de fruto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos de cambio climático. Bueno, cuando hablamos del ambiente y de cómo afecta al cultivo, sabemos, porque hay muchísimos estudios que ya lo han estudiado y lo han demostrado, que la luz junto con la temperatura son los factores ambientales que más influencia directa tienen sobre la acumulación de metabolitos secundarios en la valla, como son los compuestos fenólicos y los compuestos volátiles, debido al efecto que tienen sobre los genes que están implicados en su síntesis y van a contribuir así pues, al color, al sabor y por lo tanto a la calidad de la uva y por supuesto del vino. Por lo tanto, todas aquellas prácticas de cultivo que impliquen una mayor exposición del fruto a la luz van a ser muy beneficiosas cuando lo que se busca es la mejora de la composición de la uva.
Por otra parte, el manejo del cultivo también va a influir de forma indirecta sobre la calidad de la uva, ya que la falta de carbohidratos en la floración, bien por reducción de fotosíntesis, al eliminar partes verdes, o bien por la reducción de reservas en las partes leñosas, pues van a producir, como veis en el esquema, pues caída de flores, reducción de la tasa de cuajado, reducción del tamaño de baya. E incluso va a influir en la fertilidad de las yemas del año siguiente. Y esto va a influir, lógicamente, en la producción, pero también en la calidad. Prácticas como controlar el vigor es fundamental para que las uvas sean sanas y maduren correctamente. Reducir la relación fuente-subidero para poder retrasar la maduración. Podas tardías, despuntado después del cuajado, deshojados en diferentes momentos del ciclo y a diferentes intensidades. Prácticas que nos ayuden a retrasar los estados fenológicos para que la maduración se produzca en condiciones más frescas y podamos conseguir esa sincronía entre metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Voy a hablar entonces ahora de algunas de estas prácticas y de ejemplos que estamos llevando a cabo. La mayoría de ellos ya os digo que van a ser en Galicia y os voy a ir explicando un poco cuáles son esos trabajos. Bueno, dada la globalización varietal en los últimos años, como comentaba antes, se ha despertado un gran interés por recuperar variedades minoritarias, en muchos casos en peligro de extinción, ya que fueron abandonadas porque eran poco productivas y que, sin embargo, hoy podrían ser interesantes si se emplazan en el lugar correcto. Por lo tanto, recuperar ese valor es importante. Nosotros, en Galicia, hemos hecho un trabajo durante bastantes años, Galicia y norte de Portugal, estudiando y caracterizando variedades gallegas minoritarias, ya digo, gallegas y norte de Portugal porque normalmente hay una coincidencia varietal, porque bueno, antiguamente éramos el mismo reino, entonces las variedades son muy similares o casi las mismas. Y entonces lo que hicimos fue recoger, buscar material nuevo que pudiera existir en las diferentes plantaciones, incluso vides aisladas. Hemos conseguido mediante estudio de ADN identificar nuevos genotipos, pero sobre todo hemos caracterizado todas las variedades minoritarias y todas, bueno, se recopila toda esta caracterización, sobre todo caracterización aromática, en un libro que se ha publicado hace un par de años, donde se establecen los perfiles aromáticos de cada una de las variedades gallegas. Este trabajo ayudó a apoyar la inclusión de dos variedades minoritarias dentro de la lista de variedades comerciales, que son la tinta castañal y la blanco legítimo, que igual no dice nada porque son muy minoritarias, pero son variedades muy interesantes y sobre todo la blanco legítimo muy aromática. Y además, gracias a esto, hoy figuran ya como variedades autorizadas en las denominaciones de origen gallegas e incluso hay alguna bodega que ha apostado por ellas y está ya elaborando vino con ellas. Quiero decir, recuperar el patrimonio varietal es importante, ponerlo en valor es importante y utilizarlo, porque esto, lógicamente, no suena tinta castaña ni algo legítimo, pero eso es lo bueno, ¿no? Que no suene y que sea algo distinto, diferente, y que no sea más de lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo a veces, cuando tenemos calidad diferenciada y poder competir en un mundo globalizado con productos diferenciados. Al fin y al cabo, la diferenciación siempre es riqueza, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho en Galicia y fue muy apoyado por la Xunta de Galicia. De hecho, el libro lo editó la Xunta de Galicia y además fue premiado, Fernando lo sabe, por la OIV en el año 2018 con el premio de la OIV en el área de viticultura. A nivel de condiciones ambientales y la influencia en la calidad aromática de la uva también hemos hecho algunos trabajos. Uno de ellos lo hemos desarrollado en la Ribeira Sacra, que para los que no la conozcáis, esta es una foto, es un sitio para ir, para conocer y para ver, porque es precioso, es una zona montañosa, donde la vid se cultiva en bancales, en las laderas de los valles de los ríos Miño y Sil. Bueno, aquí hicimos un estudio de, bueno, casi zonificación, en ver cómo afectaba la altitud a la variedad mencía. Ya sabíamos que la altitud tenía un efecto importante sobre la maduración y sobre la composición de la uva, que la temperatura estaba muy relacionada con la altitud, que a medida que subíamos 100 metros la temperatura disminuye alrededor de 0,8 grados, 1 grado,
las zonas altas son más frías, bueno, por la noche pues, hay un movimiento de aire caliente y los valles también se enfrían, la amplitud térmica día-noche, todo esto conocíamos que existía y que se había estudiado ya en otras zonas vitícolas y quisimos ver qué pasaba en la Ribera Sacra con esta variedad. Nosotros, en una ladera de una de las subzonas de la denominación de origen Ribera Sacra, en la ladera de Amandi, cogimos diferentes puntos a diferentes altitudes y durante unos cuantos años empezamos a ver cómo se comportaba la variedad mencía en esta zona. Y bueno, observamos que el índice de frío nocturno sí que era mucho mayor en las zonas más altas, que eso ya lo sabíamos, porque había mayor amplitud térmica entre el día y la noche, pero vimos que también la maduración se retrasaba bastante en las zonas más altas. Pero al estudiar la composición aromática de esta variedad, también observamos que en las zonas más altas la concentración de compuestos volátiles se incrementaba. Esto lo comprobamos durante años, viendo que todas las familias, además de compuestos aromáticos, se incrementaban en estas zonas más frías, lo cual nos da o nos predispone a pensar que una mayor adaptación del cultivo, si vamos hacia un clima más cálido, se va a situar siempre hacia arriba, ¿no? La calidad y la adaptación a este nuevo contexto al que nos estamos enfrentando. Por otra parte, otro de los trabajos de adaptación a condiciones ambientales fue el que realizamos con la empresa Martín Codas, en este caso fue con la variedad Albariño, en la denominación de origen Rías Baixas. La empresa Martín Codas es una cooperativa que tiene viñedos repartidos por todo el valle del Salnés, que es una de las subzonas de la denominación de origen Rías Baixas, y esto nos permitió estudiar el efecto de la distancia al mar y también de la orientación de las parcelas en la maduración y la calidad de esta variedad, la variedad Albariño. Bueno, aquí situamos diferentes parcelas más próximas y más distantes del mar, hacia el interior, aunque bueno, la distancia no era muy grande porque el valle del Salnés está en la costa, pero sí que había unas distancias aproximadamente, lo tenéis aquí, pues entre 5 y 10 kilómetros. Y aquí observamos también que la amplitud térmica era muchísimo mayor en las zonas más alejadas del mar, es decir, había mucha más diferencia entre el día y la noche. Eso es importante para el cultivo de la vid, sobre todo para el tema de las características aromáticas de las variedades. Vimos que en las zonas más lejanas del mar se retrasaba la maduración y además, como veis en la gráfica, se incrementaban la composición de todas las familias de compuestos volátiles cuando las parcelas estaban mucho más alejadas de la costa, donde ya digo se retrasaba la maduración, con lo cual veíamos que nos podíamos adaptar más a un calentamiento cuando nos distanciábamos del mar. Dentro de una zona que es costera, es decir, teniendo en cuenta que estamos al lado del mar, pero solamente separarnos entre 5 y 10 kilómetros ya conseguíamos mejorar la calidad aromática debido a esa amplitud térmica. Bueno, entrando ya en prácticas de cultivo, una de las prácticas en las que he estado trabajando bastante tiempo y casi, bueno, sigo trabajando un poco en ella, en proyectos a nivel nacional, ya como en otras zonas de España, es el deshojado. Bueno, el deshojado supongo que sabéis lo que es, consiste en eliminar hojas de los pámpanos, hojas basales, pues para conseguir diferentes efectos. Aquí os pongo un esquema donde intento representar qué efecto tiene cuando se hace en floración, cuando se hace en prendero, cuando se hace en hebrero. Cuando lo hacemos en floración, que sería el deshojado precoz, está bien, ¿no? El deshojado precoz va a incrementar la síntesis de metabolitos implicados en la calidad de la baya, ya que va a reducir, al quitar hojas, se reduce el transporte de los carbohidratos de la hoja a la flor, con lo cual lo que va a originar va a afectar al desarrollo inicial de la baya, va a crear racimos mucho menos compactos, con bayas mucho más pequeñas, más sanos y de mayor calidad. Lógicamente se reduce la producción, pero la calidad aumenta. Cuando lo realizamos en el prendero, pues aproximadamente 10 días antes del hebrero, eliminar las hojas adultas, va a reducir fotosíntesis, va a provocar un retraso en la acumulación de azúcares, lógicamente, porque la fotosíntesis es menor,
y se va a retrasar de esta manera la maduración. Al alargarse el ciclo, se va a propiciar que las temperaturas en la maduración sean mucho más suaves y esto nos va a ayudar a sincronizar los compuestos de metabolismo primario y de metabolismo secundario. Y ya en el enero, en condiciones de mucha masa foliar, lo que hacemos es aumentar la exposición de los racimos a la luz. Se va a conseguir mayor calidad, porque como dijimos antes, la luz provoca una síntesis mayor de compuestos volátiles y también de compuestos fenólicos. Además, va a aumentar la aireación, se va de esta manera a reducir la incidencia de enfermedades criptogámicas sin tener que utilizar tantos tratamientos, sobre todo en Galicia, que los tratamientos de mildiu van por 12-13. Entonces, si conseguimos airear un poco el racimo haciendo este tipo de trabajo, podemos reducir bastante esta incidencia de productos químicos al ambiente, ¿no? Sin embargo, bueno, en enero sí que hay que decir que en climas cálidos puede ser un problema, porque puede suponer una desventaja, ya que el impacto de las temperaturas puede provocar que se acelere la maduración. Nosotros hemos hecho siempre desahogado precoz, y os voy a poner algunos ejemplos para que veáis los resultados que hemos obtenido. En Galicia hemos hecho desahogado precoz en Albariño y en Loureira, que es otra variedad gallega muy interesante y muy aromática. En el caso de la variedad Albariño lo hicimos con la empresa Martín Codas y en la variedad Loureira lo hicimos con la bodega Santiago Ruiz. Hicimos deshojados a dos intensidades de 4 y 8 hojas y en dos momentos, en prefloración y en precuajado, dos deshojados precoces. Bueno, en el caso de la variedad Albariño lo podéis ver ahí, tasa de cuajado, compacidad de racimo, incidencia de botrytis. Hubo una reducción, lógicamente, de la tasa de cuajado, hubo una reducción de la compacidad del racimo y al estar el racimo mucho más aireado, la incidencia de botrytis se redujo en un 26%. Y este efecto era mayor cuando hacíamos el deshojado en prefloración. Y además comprobamos que cuando la intensidad era de 4 hojas, en vez de 8, se producía un mayor efecto. A nivel de composición aromática, pues también vimos que se incrementaba la composición aromática en todos los casos entre control, tanto en prefloración como en cuajado. Y que además, tanto en mosto como en vino, ahí tenéis los dos ejemplos. Y además veíamos que la intensidad también influía en esta concentración de composición volátil en la variedad Albariño, era mayor cuando hacíamos un deshojado de 4 hojas frente a 8 hojas. Con lo cual vimos que mejorábamos tanto la sanidad como la calidad de la uva. En la variedad Loureira el efecto fue mucho mayor. La variedad Loureira es una variedad que ya decía es muy aromática, tiene un compuesto que es el linalol que marca mucho esta variedad. De hecho, recuerda un poco al moscatel, ¿no? No quiere decir que sea moscatel es moscatel y luego estamos todos los demás, ¿no? Es la más aromática, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un cierto recuerdo a moscatel, porque tiene un pico de linalol importante, y una característica de esta variedad es que es un racimo muy grande y como muy apretado. De hecho, como entra la botrytis, la carga. Es muy sensible a la botrytis esta variedad. En la bodega Santiago Ruiz aplicamos el deshojado precoz y vimos que la reducción de botrytis era del 30%. Esta práctica, a raíz de este proyecto, esta bodega la utiliza ya por sistema. Y aparte es una práctica que se hace manualmente. Y la hacen siempre la variedad Loureira, porque solamente la reducción de botrytis supone un beneficio tanto medioambiental como económico. Aunque haya que hacerlo manual, te digo, o sea, la han impuesto como práctica. Bueno, a nivel aromático, como podéis ver ahí, también se incrementa la composición, sobre todo la composición terpénica, que es la más característica de esta variedad. Vemos que los terpenos en el mosto se incrementan en los dos momentos, en prefloración y en cuajado, fundamentalmente en prefloración. Lo cual indica que esta práctica funcionó muy bien en estas dos variedades. Luego hicimos un trabajo ya con una bodega que sonará un poco, que es Sogrape, que es una variedad, una empresa portuguesa. En Portugal también trabaja mucho con la variedad Loureira, y de hecho, bueno, Sogrape hoy es la dueña de LAN y a su vez de Santiago Ruiz, ¿no? Porque es un complejo enorme. Santiago Ruiz pertenece a LAN y LAN pertenece a Sogrape. Hicimos un estudio, que ellos nos encargaron un estudio de la zona de
de los viños verdes en Finca de Acevedo, que es una parcela preciosa que está en Barcelos, y como habían salido muy bien los resultados del tema de Santiago Ruiz, quisieron probar ahí, pero quisieron probar cómo funcionaba el deshojado precoz en dos tipos de vigor, es decir, vigor medio y vigor alto. Si podíamos conseguir con el deshojado precoz, de alguna manera, contrarrestar los efectos del vigor. Es una zona muy húmeda, donde la planta es muy vigorosa y querían ver si esto funcionaba bien. Bueno, en primer lugar, bueno, aquí veis lo que hicimos en un vigor alto y un vigor medio deshojado de 4 hojas entre floración frente a un testigo y lo mismo en un vigor medio. Bueno, en primer lugar, ya vimos que el vigor medio aromáticamente mejoraba frente al vigor alto. Bueno, a veces hay que pensar que las altas producciones, cuando las zonas son muy húmedas, tenemos mucha agua, pues eso repercute negativamente en la calidad. Pero además también vimos que el deshojado precoz conseguía amortiguar el efecto del vigor, pero independientemente de que fuera vigor alto o vigor bajo, o vigor medio, perdón. Es decir, mejoraba la calidad aromática en los dos vigores. Con lo cual también fue un resultado muy interesante para esta empresa. Bueno, el último trabajo que hemos realizado, que acabamos de publicarlo ahora, salió ayer, publicado en la revista Plants, fue un trabajo de una colaboración con la Universidad de Bari, una chica que vino de estancia cuando yo estaba en la misión biológica, en el CSIC en Galicia. Hicimos un estudio con vinos elaborados con la variedad Aglianico, que es una variedad de la zona esta de Bari, de Italia, y ellos habían hecho deshojado selectivo. Ellos lo que habían hecho en Bari había sido, los viñedos allí habían hecho deshojado selectivo, habían eliminado el 100% de hojas basales, perdón, por el lado norte, por el lado sur y por los dos lados de la vegetación. Ellos querían ver si había un efecto, si hacía ese deshojado por una zona o por la otra de la canopia. Y bueno, aquí podéis ver que en general cualquiera de los deshojados mejoraba la composición aromática frente al control. Pero sí que vimos diferencias entre los compuestos fenólicos y los compuestos volátiles. Por una parte, los vinos de Aglianico procedentes de deshojado por el lado norte mostraban mayor concentración de compuestos volátiles. Sin embargo, los compuestos fenólicos se incrementaban cuando deshojábamos por los dos lados. Esto fue un resultado interesante, ya digo, acabamos de sacar un artículo con los italianos hace unos días. Bueno, voy a pasar a otra práctica de cultivo, que esa es más complicada porque es el uso del agua. El tema del agua va a ser un problema importante, ya lo está siendo, porque el aumento de las temperaturas en todo el planeta y también el descenso de la pluviometría hace que las plantas vayan a sufrir estrés hídrico, ¿no? Y esto va a suceder en muchas zonas de España y en muchos países, y en unas zonas va a ser muy acusado, sobre todo el sur de España. Por eso tenemos que reflexionar sobre si el agua en el viñedo, sostenibilidad, cómo llevar a cabo esto, sabiendo que España es uno de los 10 países del mundo que tiene mayor huella hídrica y además también se sabe o se espera que a finales de siglo habrá un 20% menos de agua. Eso unido a que la población se va a situar en 9.000 millones de habitantes, pues a ver qué hacemos, ¿no? Hay que pensarlo. Por eso llevamos trabajando así como 3 proyectos nacionales con diferentes grupos, que lo vamos a ver ahora, y estamos intentando intentar concienciar a la gente de que hay que regar de forma responsable y eficiente y utilizar la cantidad de agua que realmente sea necesaria para el viñedo y en los momentos en los que es necesario. No abrir el grifo y agua, sino controlar bien cuándo realmente la planta necesita agua. Entonces, hay momentos en los que la planta es muy sensible al estrés, pero hay otros momentos en que la planta puede superar perfectamente ese estrés. De hecho, la vid es un cultivo secano. Quiero decir, se adapta bien a zonas de poca agua. Entonces hay que de alguna manera implementar algún tipo de estrategias para que este cultivo sea sostenible y no, porque agua no va a haber. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, sí que sabemos que la disponibilidad de agua afecta a la fisiología y la composición de la uva, eso ya ha sido descrito, hay muchos trabajos en este sentido.
pero en general se considera que un estrés hídrico moderado va a aumentar la concentración de metabolitos secundarios, sobre todo compuestos fenólicos y compuestos volátiles. Y esto va a depender de la intensidad con la que se haga este estrés y también de la duración y del momento del ciclo en el que se produce este estrés. Hay una época del ciclo, que lo tenéis ahí, que es más, donde la planta es mucho más sensible, que es el desborde hasta el embero, pero hay momentos, como es la maduración, que no es tan sensible al agua, donde realmente podemos reducir un poco la cantidad de agua. En esta diapositiva podemos ver, ya digo, 2, 3 proyectos que llevamos, ya estamos en este momento haciendo uno de ellos, que luego voy a comentar que hay una particularidad en Galicia, que es novedoso, pero en principio llevamos tiempo trabajando con varios grupos de España, estudiando cómo afecta el riego deficitario controlado a la calidad de las variedades verdejo en Castilla y León, tempranillo blanco aquí en La Rioja, el albariño en Galicia, la Figüente en Extremadura, la Moscatel en Valencia, la Irene y la Macabeo en Albacete. Hemos hecho como 2 tipos de tratamientos, un primer tratamiento donde variamos la cantidad de agua, pero regamos siempre desde tamaño guisante hasta vendimia, en un caso al 25% de la ECO y en otro caso al 50%, es decir, diferentes cantidades de agua. Y otro tratamiento ha sido regar lo mismo, pero en diferentes momentos. En un caso de embero a vendimia y en otro caso desde tamaño guisante hasta embero. Es decir, un estrés hídrico en el primer caso y el T2 antes del embero y un estrés hídrico después del embero en el T3. ¿Qué hemos observado? Bueno, en general, como veis en la gráfica de la izquierda, observamos que el estrés hídrico afectaba la composición volátil de la uva. Sin embargo, este efecto iba a ser distinto en función de la variedad analizada. Así que es verdad que no todas las variedades se comportan igual respecto al riego. En la mayor parte de las variedades sí que vemos que el T3 incrementa la concentración aromática de la variedad, por ejemplo, ahí tenéis la Moscatel, la Figüente, la Macabeo, la Irene, que es justamente donde producimos estrés en posembero. Se reduce masa foliar y lógicamente incrementa la concentración de volátiles, no solamente por el estrés en sí mismo, sino también porque al reducirse masa foliar hay más iluminación de los racimos, más síntesis de compuestos volátiles. Bueno, aquí quiero comentar una cosa que a veces pongo una diapositiva sobre esto y no la he puesto, pues quizás porque me parece que igual era mucho y puede ser muy pesado. Hay que tener en cuenta que la planta, porque cuando hablamos de compuestos volátiles hablamos en general de compuestos volátiles, pero no sé si sabéis que los compuestos volátiles hay una parte que sintetiza la planta. En general la planta sintetiza compuestos volátiles. Sintetiza ante un estrés, es un mecanismo de defensa. La planta genera volátiles, pues, por un lado para defenderse de herbívoros, por otro lado para atraer polinizadores, por otro lado para evitar otro tipo de problemas. Pero cuando esos compuestos volátiles están en condiciones demasiado altas en la propia planta, son tóxicas para ella misma, y entonces la planta tiende a glicosilarlas. ¿Qué es glicosilarlos? Glicosilarlos es unir esas moléculas esas moléculas aromáticas a un azúcar y hacerlas no aromáticas, están inactivas. Esa parte, la parte no glicosilada de la uva, es la más importante porque en principio todas las plantas sufren cierto estrés en algún momento del año. Por eso los enólogos, que nosotros aquí hay mucha gente que trabaja en bodega, utilizáis enzimas glicosídicas para liberar en la fermentación toda esa parte glicosilada. Quiero decir, es fundamental liberar esa parte glicosilada para incrementar la composición aromática del vino. Y normalmente lo explico en una diapositiva, ya digo, no la quise poner aquí, pero que tengáis en cuenta que cuando hablo de composición volátil estoy hablando de todo. O sea, en la uva estamos analizando tanto los volátiles libres como los glicosilados. Es una composición global, donde la mayor parte va a ser glicosilada. Bueno, la diapositiva de la derecha, que es cuando vemos la variedad verdejo, ahí tenéis, lo veis, libres y glicosilados en los dos casos, que un estrés moderado durante todo el periodo va a incrementar la fracción
tanto libre como glicosilada, por lo tanto la fracción total de la composición aromática de esta variedad. Por lo tanto, bueno, esto nos hace pensar que utilizando bien el agua podemos conseguir calidad y podemos reducir y adaptarnos a la situación que nos viene. No es necesario regar, es necesario, la planta necesita agua en momentos determinados del ciclo, donde sí puede ser interesante y puede incluso ayudarnos a no irnos a rendimientos excesivos que van a mermar la calidad del agua. En esta diapositiva pongo los resultados de Alvariño, que hemos realizado, en este caso, una combinación de dos tratamientos, el tratamiento de riego y el deshojado precoz. Hemos regado desde Embero hasta Vendimia y desde Guisante hasta Vendimia, en dos periodos distintos, el segundo periodo es el de más agua, y hemos también utilizado la técnica de deshojado precoz combinada con estos tratamientos de riego. El estudio se realizó durante 3 años consecutivos y sí que es verdad que hubo un efecto año importante porque el año 2017 fue un año muy seco respecto a los años 16 y 18. Bueno, podéis ver ahí la pluviometría en Galicia, lo que es, o sea, y aún así regamos, 1900 en el 16, 1374 en el 2018. Y aún así tenemos estrés hídrico en julio y agosto y regamos, o algunas personas riegan. Bueno, este estudio se hizo, el deshojado precoz lo hicimos en refloración y lo hicimos a una intensidad de 6 hojas. Bueno, los resultados que obtuvimos, en primer lugar, en función del riego, vimos que la cantidad de agua sí influía, lógicamente, en la composición aromática. Vimos que el periodo, voy a dar para atrás para que os recordéis, el R1, de Embero a Vendimia, que era el periodo más corto de agua, mejoraba la intensidad, la concentración de compuestos volátiles, tanto en el año 16 como en el 18. En el año 17 se producía un descenso y parece como que la planta, como era el año más seco, necesitaba más agua para poder incrementar la composición volátil. Sin embargo, en el año 2018, por ser un año húmedo, también vimos que la concentración se incrementaba cuanta mayor agua teníamos. Sin embargo, si os fijáis en el gráfico de la derecha, se incrementaba porque se incrementaban los compuestos C6, que son compuestos que están muy relacionados con la falta de maduración y que dan aromas herbáceos. Con lo cual hay un incremento, pero una determinada familia de compuestos. Cuando a estas estrategias de riego le aplicamos el deshojado precoz, podemos ver que prácticamente en todos los casos incrementa la concentración de aromas. Es decir, el deshojado precoz amortigua el efecto del agua. Con el agua tenemos más vegetación, más producción, pero al deshojar conseguimos bajar, disminuir esa producción e incrementar la composición aromática del agua. Bueno, un último ejemplo de riego novedoso y que estamos trabajando ahora en el último proyecto que estamos desarrollando a nivel nacional, pero en caso concreto voy a hablar de Galicia. En su proyecto gallego estamos haciendo una cosa un poco diferente. Tenemos muchos restos de pizarra de la industria pizarrera de la zona de Valdeorras y se nos ocurrió hacer un mulching de pizarra en la línea. ¿Pues para qué? En primer lugar, pues para evitar evaporación de agua, reducir uso de agua en viñedo, para conservar suelo, para controlar la vegetación en la línea y no tener que utilizar herbicidas y así hacer un cultivo más sostenible y también mejorar la regulación de la temperatura del suelo. Bueno, y lo dejo aquí porque de momento hemos empezado y no os puedo decir nada más. Ya sé que os gustaría saber qué pasa, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí hemos hecho de momento, bueno, ya hemos hecho una vendimia, esta vendimia basada, pero todavía estamos analizando ahora todo el tema de volátiles. Lo que sí vimos es que había una temperatura, o sea, vimos, bueno, lógicamente que no aparecen malas hierbas, que no hay que tratar, no hay que usar herbicidas, y lo que sí vimos es que causó muchísima expectación y que mucha gente, sin saber lo que estamos haciendo, ya quiere hacer lo mismo. Eso sí.
incluso en otras zonas de Galicia, ¿no? Porque hemos presentado el proyecto, porque lo financió la Xunta por una parte y otra parte del Ministerio, y entonces, bueno, hicimos un poco de publicidad y todo el mundo tiene como a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque todos quieren... Y aparte, bueno, sería una manera de utilizar unos residuos que están ahí, ¿no? Y que no se usan para nada y se puede aportar algo. Bueno, paso por último ya, me queda nada, muy poquito, no os canso porque no quería pasar de 40 minutos. El tema del ozono, que luego creo que Fernando va a hablar también del ozono. Yo voy a dar unas pinceladas del tema del ozono de un trabajo que hice con Italia, con los italianos en este caso de la Universidad de Turín. Bueno, el ozono ya sabéis que es un importante biocida, que tiene un gran poder oxidante, que se usa mucho pues, para sanificar el agua, que también en agricultura se utiliza principalmente para desinfectar materiales y espacios que están vinculados con la actividad agraria. Y bueno, este poder desinfectante también se ve como una alternativa a la aplicación de fitosanitarios, ¿no? en diferentes cultivos. Sin embargo, hasta lo que yo sé, actualmente no está legislado en Europa su uso como fitosanitario para el control de plagas y enfermedades en vegetales. Por lo tanto, se está investigando mucho sobre esto y bueno, veremos en un futuro cómo se podría aplicar sobre todo al tema de hongos como bildio, oidio o tritis, ¿no? Yo, bueno, hemos hecho un trabajo, perdón. Bueno, decir también que ya hay estudios sobre el ozono en post cosecha, donde se ve que la aplicación de ozono en uva cortada nos permite reducir el uso de sulfuroso en uva. Esto sí que es una parte que luego Fernando nos hablará más de esto y que sí se ve que es importante porque puede significar el racimo ya cortado. También se sabe que la uva cortada continúa siendo metabólicamente activa, sigue sintetizando compuestos volátiles y compuestos fenólicos. Y esto nos dio una idea de que si aplicábamos ozono a uva cortada, podríamos mejorar la calidad de la uva de esta forma. Entonces, lo que hicimos en colaboración, y esto se hizo en Turín, en el ISAFA, con los compañeros de allí, ellos tienen un vino que se llama el Pasito, que lo hacen con uva pasificada, como Moscato Bianco, lo ponen en salas con control de temperatura a secar la uva. Pero claro, atacaban hongos y en ese proceso de secado, que duraba 24 o 25 días, porque realmente reducía mucho la humedad de la uva, se les pudría. Entonces, no pensaron para nada en la biosíntesis de compuestos aromáticos, ni volátiles, ni fenólicos. Pensaron, vamos a buscar una forma de ver cómo podemos reducir ese ataque de hongos. Entonces metieron las uvas en unas salas con control de temperatura, a aproximadamente 10 grados, máquinas de generación de ozono, y tuvieron la uva durante 24 días, cámara de ozono y cámara de aire, para poder comparar lo que pasaba en una cámara y en la otra. Un secado normal, un deshidratado normal y un deshidratado con ozono. Y hicieron el proceso, desde la uva fresca hasta el 30% de pérdida de agua. Bueno, curiosamente, lógicamente, todos los hongos desaparecían, pero lo que sí vimos es que se incrementaba la composición volátil de la uva, y sobre todo hacia el final del proceso de deshidratación. Con lo cual nos hizo pensar que este estrés estaba activando rutas de síntesis de compuestos volátiles. En compuestos fenólicos ya se había demostrado que se incrementaban, pero también vimos que los compuestos volátiles se encontraban sobre todo los terpenos y sobre todo los glicosilados. Es decir, generaba terpenos, los glicosilaba para poder resistir esa alta concentración. Esto nos dio idea para hacer una parte transcriptómica y comprobar si realmente a nivel genético había síntesis de compuestos en uva cortada. Y vimos que tanto el terpineol, como el geraniol, como el nerol, prácticamente la mayor parte de los terpenos, en las rutas de síntesis se incrementaba la síntesis por la vía del metileritrofosfato. Esto lo hizo unos compañeros de la Universidad de Turín que se dedican a hacer transcriptómica. Bueno, yo cuando salgo pues siempre intento aprender para luego traer todo eso a mi tierra, y entonces ahora he convencido a una bodega que es Ponte da Boga, que no sé si la conocéis, pero Ponte da Boga a lo mejor no, pero si os digo Estrella Galicia sí, es la bodega de Estrella Galicia, que está en la Ribeira Sacra.
Y cuando les comenté un poco el proyecto, pues les interesó mucho. Y estamos ahora también desarrollando un proyecto en Galicia con las variedades Albariño, Godello, Blanco Lexítimo y Mencía. Esta es una de las bodegas que está haciendo vino de Blanco Lexítimo, aquella variedad que os dije que era militaria y que se incluyó y que ahora pues, están haciendo vinos muy buenos. Y estamos aplicando ozono, se compró un contenedor de estos de camión, temperatura, máquina de ozono y vete la uva, ¿qué hizo? ¿O qué estamos haciendo? Este primer año, también hicimos ya esta primera cosecha, metimos la uva solamente una noche. Él normalmente vendimia y esa noche deja la uva hasta el momento de procesarla en frío y el día siguiente la procesa. Pues en vez de dejarla en frío sin más, la dejó en frío más ozono. Y como empezó a haber cierto efecto en los hongos, al final decidió meter toda la uva que estaba en botella en ozono. Y dice, bueno, malo no va a ser. Y ahí estamos. Tampoco os voy a contar nada porque todavía no sé lo que va a pasar, pero estamos en ello, estamos ahora ya analizando los compuestos volátiles y lo que pretendemos es conseguir vinos con mayor aroma en variedades blancas, como son la Albariño, Godello y Blanco Lexítimo, y también en la variedad Mencía. Vamos a ver cómo afecta la Mencía a compuestos fenólicos y a compuestos aromáticos, y a las blancas a compuestos aromáticos. Lo que sí os puedo decir es que hicimos unas pruebas con penetrómetro en la uva que sacábamos de la cámara de aire y de la cámara de ozono, porque hicimos aire y ozono para comparar. Y lo que sí vimos es que el ollejo, después del ozono, el penetrómetro no emitía, no emitía resistencia al penetrómetro, como que la película, la pared celular, se ablandaba. Eso ya nos da idea de que si el ollejo es mucho más sensible a la introducción de un penetrómetro, va a haber una mayor extracción de compuestos fenólicos y posiblemente también de compuestos volátiles, porque todos ellos están fundamentalmente en el ollejo. Entonces, bueno, eso nos da indicio de que algo vamos a encontrar, pero tampoco sabemos mucho más. Bueno, y esto es todo, espero que os haya instruido un poco, he intentado decir un poco muchas cosas y que os hayáis quedado con alguna, porque son muchas cosas y yo quería que tuvierais una idea de hacia dónde vamos y de que, bueno, como digo ahí, sostenibilidad es responsabilidad, depende de todos, que hagamos las cosas bien, que intentemos utilizar bien los recursos, que intentemos, bueno, pues, ser sostenibles en todo lo que... cambiar nuestra mentalidad un poco y también el miedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar, por tu interesantísima intervención. La mesa redonda será al final, con lo cual, pues, bueno, tenéis tiempo para ir pensando las preguntas y las cuestiones para intercambiar con Mar Vilanova. Y mientras tanto, pues vamos a llamar a...